Entonces vamos a abrir las Biblias en Ruth capítulo 2, versículo 2. Y versículo 3 dice así: Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Y el versículo 3 dice: fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Hasta ahí. Vamos a ir analizando poco a poco el texto de esta historia. ¿Qué significa Noemí? Dulce. Eso lo vimos la semana pasada. Noemí significa dulce, y así fue el carácter de Noemí en toda su vida. De ella hablamos y estudiamos la semana pasada, ¿sí? Aprendimos algunas lecciones sobre el carácter. Difícil porque todos tenemos un carácter formado por cultura, formado por la familia donde nacimos, formado por un historial, formado por algo. Todos tenemos un carácter bueno y malo, ¿sí? ¿Cierto? Por los antecedentes que nos da la Biblia, Noemí era amada por sus nueras. En estos tiempos es difícil encontrar ese episodio, pero sí hay, ¿sí? Eso es lo que nos expresa la Biblia. Noemí era amada por sus nueras, eran dos. Esto refleja que era una mujer muy dócil, una suegra apacible, afable, tierna, bondadosa. A pesar de no tener una vida muy apacible, aquello no afectó su forma de ser. Ya vimos la semana pasada todas las adversidades, ¿no? Así debiéramos también ser nosotros. Luchar en contra de las adversidades y que las adversidades no afecten las virtudes que tenemos. Porque a veces vienen las adversidades y se destruye nuestro buen carácter. A veces una adversidad puede ser muy grande o muy pequeña, pero nos desorienta y dejamos de ser amables, dejamos de ser apacibles, afables o dulces. Pues es simplemente el hecho de tener hambre, ya nos dan ganas de codear al que está al lado. Apúrate, ¿no? No es necesario que digan amén, que es una verdad en todos lados, en todas las familias, y todos los matrimonios o parejas o familia. Bueno, hablamos de Noemí y el resumen de la vida fue: se casó con Elimelech. Al tiempo vino hambruna en Belén. Belén significa casa de pan. Faltó pan en la panadería. Extraño, ¿no? Y se tuvieron que ir a la tierra de Moab. Allá en la tierra de Moab, en otro país, se le murió su esposo y luego sus hijos se casaron con dos mujeres extranjeras, moabitas. Esas mujeres extranjeras se llamaban Orfa y la otra era Ruth. Pero a Noemí también se les mueren los dos hijos y decide volver a Belén. En el camino bendice a sus nueras para que vuelvan a su tierra y también a sus familias. Pero ambas quieren seguir con Noemí. Al final de todo lo que vimos la semana pasada, solo es Ruth la que sigue a su suegra y Orfa se devuelve ante la insistencia de Noemí. Ruth hace un voto muy conocido en el mundo evangélico. Hace un voto o un pacto que va a afectar la vida para siempre. Y le dice a Noemí, ceñida de convicción. Esto está en el versículo 16 del capítulo 1. Ruth le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ahora nos vamos a encontrar en la parte de la historia donde Noemí y Ruth ya se establecen en Belén. El relato de Samuel, quien es el autor de esta historia, nos dice que una vez establecidos, Ruth se preocupa rápidamente del sustento. Había que comer, así que la única fuerza laboral de la familia, es decir, de Noemí y Ruth, era Ruth. Ruth no se queda esperando que Noemí la alimente. No espera salir a la calle a pedir o rogar que alguien le dé alguna donación, ni va a llorar por algo de misericordia. Ruth no espera que llegue el príncipe azul a solucionarle todos los problemas. Tampoco espera el príncipe del beso y le solucione todas las adversidades. ¿No? Como hay a veces chicas que están esperando ahí que llegue el príncipe azul y creen que el príncipe azul es el que tiene el carro, ¿cómo se llama? El que sale en las redes sociales siempre, Lamborghini. No, Ruth no espera eso, no espera que aparezca el príncipe azul, no espera que la despierten con un beso, ninguna de esas fantasías. Según el relato que acabamos de leer, ella ruega. ¿Quién en estos días ruega por ir a trabajar? Ella le ruega a su suegra que la deje ir al campo a recoger espigas. Y esta es la primera enseñanza de su historia. Era una mujer trabajadora. Ahora, no estoy hablando a las mujeres, porque esta historia no habla de sexo, no habla de género. Está hablando sobre el principio. O sea, pongamos esto en el plano de dos hombres. Es más fácil salir a trabajar a un hombre, pero es más difícil a una mujer. Entonces, ¿qué está hablando aquí? De principios, ¿no? Entonces, en la Biblia constantemente vamos a encontrar que Dios le agrada a las personas que son laboriosas, ¿sí o no? Hemos estudiado la historia de los jueces y cada uno de los jueces que fue llamado era esforzado y valiente. Entonces, en la Biblia constantemente parece que Dios le gusta elogiar esa cualidad de los hombres o de las mujeres, que era esforzado, trabajadora, valiente, ¿no? Entonces, cada vez que encontremos la descripción de alguien que es así, esforzado, y el sinónimo de esforzado es diligente, trabajador, ágil, despierto, vivo, listo. Y el sinónimo de valiente es osado, audaz, bravo, intrépido, animoso. Cada vez que salen esas cualidades de esforzado y valiente, nos daremos cuenta que recibimos la sensación que el autor del libro y Dios lo dicen con orgullo, con alegría, con aprobación y una referencia que le gusta destacar a Dios. En el caso de la historia de Ruth, vemos que Ruth nos dice que era una mujer trabajadora, esforzada y valiente. No sabemos con certeza cómo vivía en su país, pero sin duda que vivía mucho mejor que en la condición que estaba ahora. ¿Cuál era la condición que estaba ahora? Era una condición de pobreza, pues no tenía nada. Era una condición de humildad, pobreza. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para quedarse en casa y morir de hambre. Ella dijo, voy a trabajar. Pero vemos que ella se dirige a su suegra con respeto y le pregunta, ¿puedo ir a trabajar? Entonces, eso nos da otra señal. Ella era respetuosa. Estaba en otro país. Noemí aprueba su decisión y la deja ir. Ahora, pongan esto en el contexto de la reflexión. Digamos, no es fácil para una mujer
o no es fácil buscar trabajo en el extranjero, ¿no? Menos es ir a buscar trabajo cuando eres mujer en una sociedad machista como en aquella época. Y por lo general, los hebreos y moabitas se tenían desprecio, así que era más difícil aún para Ruth, siendo moabita, ir a buscar trabajo. Difícil. Con todo, ella fue a buscar trabajo donde se lo permitiesen, así lo expresa a Noemí. Donde la aceptasen, ella se quedaría para poder llevar el sustento a la casa de su suegra. Ahora, Ruth llega a un campo y le ruega al mayordomo que la deje recoger entre las gavillas lo que iba cayendo. En Israel había una ley que autorizaba por derecho recoger todo lo que caía de la siega. La gente iba segando y lo que caía por derecho le correspondía a los pobres e indigentes recoger las espigas. Entonces, en todos los campos habían estos pobres e indigentes y hacían valer sus derechos. Al parecer, Ruth se enteró de este derecho y fue al campo. Sin embargo, siendo parte del derecho de un pobre por la ley de los hebreos, Ruth le pide permiso al mayordomo. Así lo expresa en el versículo 7 del capítulo 2. Ruth pide permiso y así lo expresa, versículo 7 del capítulo 2. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni un momento. Aquí vemos otra de las características de Ruth. Era una mujer respetuosa y prudente. Insisto, esto no es de género, no es de sexo, es de principios. Generalmente vamos a encontrar la palabra respeto pegado a la palabra prudente. Quien es respetuoso se le considera también una persona prudente. Ella fue así, y el mayordomo de ese campo la dejó trabajar, y fue así como logró conseguir el trabajo que le daría el sustento a ella y a su suegra Noemí. Quiero hacer un paréntesis. Con los datos que hemos recibido, el trato que los hebreos le daban a los pobres merece una admiración en el sistema que ellos desarrollaban. No es que esté en contra del dar, no, yo no estoy en contra de dar, pero a veces debemos considerar esta ley como ejemplo. Creo que así debiéramos también aprender a dar. No hay nada de malo en el dar cuando hay necesidad, pero a veces la gente se acostumbra a recibir sin ganárselo. Uno alimenta la pobreza cuando le da a un pobre que no trabaja. Bueno, que creo que es muy justo dejar una porción para el pobre, pero así como lo enseña la ley hebrea, podríamos nosotros también proveer para el pobre, pero también que camine hacia el campo, ¿no? Que recoja espiga por espiga, y que le saque el trigo a las espigas. Estoy hablando metafóricamente. Es decir, darle valor a lo que se le está ofreciendo. Bueno, es un comentario, nada más. Pero es un buen concepto que debemos tener a criterio. Ruth encuentra trabajo en el campo y de pronto llega el dueño. El dueño de ese campo se llamaba Boaz. En Argentina decían vos, no como vos, sino vos. Boaz tenía a su mayordomo, y el mayordomo tenía a su cargo otros segadores, otros trabajadores. Este Boaz era un buen amo por lo que se ve, ya que cuando llegó a su campo, se dirige respetuosamente a sus trabajadores y le bendice. Así lo expresa el versículo 4 del capítulo 2, diciendo: y he aquí que Boaz vino de Belén y le dijo a los trabajadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga.
Ese era un saludo de mutuo respeto, de extremo respeto entre personas y personas. Vemos que los trabajadores también le respondieron con ese buen sentir, lo que quiere decir que ellos estaban a gusto y cómodos en aquel lugar. Es que el buen jefe siempre va a venir al campo, no solo a buscar las ganancias. El jefe va a venir también a trabajar en su campo, el buen jefe. El campo representa el lugar de acción. Ahí se está desarrollando toda esta historia. Y en este panorama de acción podemos encontrar los siguientes personajes en un censo a rápido mirar. Vamos a encontrar a los segadores, vamos a encontrar a los pobres e indigentes, vamos a encontrar al mayordomo, vamos a encontrar a Boaz y Ruth, y vamos a encontrar al extranjero. ¿A dónde nos lleva este panorama al momento de buscar una reflexión? Claramente que el campo representa el sustento de nuestro Señor. Ahí está el sustento del pobre, en el campo del Señor. Ahí está el sustento del rico, ahí está el sustento del trabajador y del extranjero. El sustento de todo lo que necesita nuestra vida lo encontramos en el campo del Señor. Nadie queda sin trabajar en el campo del Señor. Todos tenemos que trabajar. Así nos enseñan las bienaventuranzas y la interpretación de la ley de los que estamos estudiando los jueves, que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Pero nadie queda sin trabajar en el campo del Señor. Todo aquel que quiera comer, vivir, tener una buena vida, sustentar su casa, trabaja. De pronto, Boaz fija sus ojos en Ruth y le pregunta al mayordomo por ella. El mayordomo le dice, contextualizando, ella es una extranjera, moabita, que llegó con Noemí, me pidió permiso para que la dejara trabajar y desde que llegó en la madrugada no ha parado hasta ahora. Entonces Boaz le dijo a Ruth, se acerca a Ruth y le dice, escucha, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. No vayas a otro campo. Mira bien el campo donde trabajes, porque yo mandé a los criados que no te molesten, quizás porque era extranjera. Pero le da seguridad. Y cuando tengas sed, anda a las vasijas. Y las vasijas solamente lo podían ocupar los trabajadores, criados y criadas. Ofrece un puesto de privilegio a una pobre, indigente y extranjera. Ruth encontró gracia en Boaz. Siempre el buen trabajador, o en el buen trabajador existen mucho más posibilidades de encontrar gracias en sus patrones que en los flojos o perezosos. Si fue Dios quien te puso en el trabajo, trabaja. Si eres buen trabajador, a menos de que sea un problema de salud y lo impida, siempre el buen jefe o el buen patrón reconocerá a su buen trabajador, y así pasó con Ruth. Ningún pobre podía ir a beber de las vasijas de los trabajadores y criados, ninguno. Sin embargo, Boaz le dio ese privilegio a Ruth por ser una mujer trabajadora, valiente y esforzada. Por otro lado, la espiga representa la palabra del Señor, y benditos son aquellos, sustentados son aquellos que buscan la palabra del Señor constantemente, se esfuerzan por ella y por encontrar la verdad que está expresada en las Escrituras. Respetuosa, como ya hemos visto en el carácter de Ruth, ella inclina su cabeza a tierra según lo que dice el versículo 10. Y este gesto era de reverencia y humildad, y le pregunta a Boaz, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me hagas tal reconocimiento siendo yo extranjera? En el versículo 11 y 12, Boaz responde, ya supe todo lo que hiciste con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejaste a tu padre y a tu madre,
y la tierra donde naciste para llegar a un país que no conociste antes. Debido a esto, deseo que Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahora, esto parece una expresión poética de voz. Poco a poco comienza un encanto mutuo sin darse cuenta. Cuando vos expresa en el versículo 12, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, lo hace animando a Ruth que confíe en el protector de Israel, que era Jehová Dios, quien protegía y bendecía a todo aquel que se resguardaba bajo las alas protectoras, benéficas del Dios en quien vos creías. Ruth había dejado hasta sus dioses por venir bajo las alas, pero estas alas eran del protector de protectores. Por otro lado, vos asume el rol de protector, porque no solo es desear bendición cuando realmente hay para bendecir. ¿De qué sirve decirle al que tiene hambre, no tengas hambre, yo voy a orar por ti, teniendo en los bolsillos que dar? ¿De qué me sirve a mí dar una oración a aquel que está hambriento y que si no come un día más se va a morir? ¿Me sirve la oración? ¿Me sirve la espiritualidad? ¿Me sirve la teología? ¿Me sirve el conocimiento? Obviamente que no. Por eso es que vos asume el papel de protector y le dice, quédate en este campo. Este es tu campo donde vas a recibir tu bendición. El judío temeroso sabía que toda abundancia provenía de Dios y que el proteger al desvalido, proveer al pobre, era una responsabilidad como parte de la conducta y obediencia a Dios, devolviendo parte de lo que había recibido a los pobres. Poco a poco vos se va encantando de Ruth, su simpleza, su humildad, su valentía y esfuerzo le van calando, ¿o no? Cuando un hombre ve a una mujer trabajadora, esforzada, ahorrativa, buena administradora en mi caso, porque yo soy desordenado para administrar. Entonces eso va a uno llamándole la atención de una muchacha, ¿no? Entonces Ruth agradece a vos sus atenciones, pero aún había más. La llevó a comer junto a los trabajadores. Esto está en el versículo 14. Y comió hasta que se sació y le sobró, pero ella no quedó ahí diciendo o haciendo desidia, ni quedándose holgadamente por haber sido atendida, sino que apenas terminó de comer, volvió al campo y siguió trabajando. Esto siguió agradando a vos porque le dijo a sus criados que recogiera espigas, que la dejaran recoger espigas entre las gavillas también, no solo de lo que caía, sino que también lo suelto de la gavilla que ella pudiera recoger. Y que no la avergonzaran, más bien que no la molestaran. Vos fue protector con ella en este mandato. Ahora, Ruth trabajó hasta que se hizo de noche, dice la Biblia y la historia. Desde temprano, en la madrugada había empezado y de noche terminó de trabajar para volver a la casa de su suegra Noemí. En el verso 17 dice que Ruth alcanzó a espigar y aparte desgranó. Para nosotros no significa nada, pero al poder entender el contexto cultural de la época, el decir desgranar significa que tenía que hacer el doble de trabajo. Generalmente el pobre lo único que hacía era recoger las espigas y se los llevaba a la casa para desgranarlo. Pero ella no quiso hacerlo así, sino que al trabajar desde la madrugada hasta la noche también se quedó desgranando para llevar solamente el pan o el trigo, ¿no?, puro a su casa. En fin, el versículo 17 dice que Ruth desgranó un efa. ¿Saben cuánto era un efa?
¿no? ¿Verdad? Un efa, entre 13 y 22 kilos. Entonces, entre 13 y 22 kilos de grano. Ahora, ¿por qué es tan importante para el autor de esta historia destacar la cantidad que recogió Ruth? Porque nos quiere destacar, nos quiere decir, nos quiere subrayar lo mucho que trabajó Ruth en el campo en ese día. Ahora, ¿qué significa un efa? Un efa significa, por ejemplo, un trabajador del campo ganaba al mes menos que un efa. Pongan atención, porque menos de un efa era la ración al mes de un trabajador en el campo. Y Ruth logró juntar casi un efa en un solo día. ¿No llamaba la atención eso? Nosotros como chilenos usamos mucho la harina y generalmente hacemos pan casero. Y cuando una familia que es compuesta de 4 o 5 personas usamos 2 kilos para unos 2 o 3 días. Cuando vivía solo en la Argentina también hacía mi pan casero y usaba 1 kilo para casi 4 días de pan. 1 kilo. Y Ruth juntó entre 13 y 22 kilos. Trabajó duro, ¿verdad? A cualquiera llama la atención eso, ¿no? Que solamente se dedicaba a esforzar. Entonces, el autor de la historia de Ruth, que es Samuel, nos está diciendo que el trabajo de Ruth fue arduo, que dio un gran fruto, y esto no iba a pasar desapercibido para vos. Ahora, Ruth llega donde su suegra y le cuenta todo lo que pasó. Le dice que llegó al campo de un tal Boz y que fue tratada con amabilidad. La sorpresa de Noemí, esa sorpresa se notó mucho, porque le dice: ¿sabes dónde fuiste? Esto está resumido en el versículo 20. ¿Sabes dónde fuiste a parar? ¿Dónde fuiste? Al campo que Dios te abrió la oportunidad para trabajar. Es el campo de un pariente. Incluso este pariente puede llegar a redimirnos. La semana pasada habíamos hablado del leribato matrimonial. ¿Se acuerdan? Que consistía en que cuando una persona moría podía ser redimido por el hermano para continuar la genealogía. Era permitido bajo la ley. Al decir hermano, se refiere al familiar más cercano. En este caso puede ser un hermano de sangre o un familiar más cercano, que se casaba con la viuda y permitía a la posteridad la protección, porque 2 mujeres, como lo hablamos la semana pasada, 2 mujeres viudas y desvalidas y pobres perdían derecho social. Entonces, la redención podía venir solamente de un hombre. Entonces Noemí se entusiasma rápidamente y dice: oye, este hombre puede redimirnos, es familiar. Entonces eso se refiere Noemí cuando dice: él puede redimirnos. Ruth no sabía a dónde había llegado a trabajar, pero sin duda fue Dios quien la guió a ese lugar. Porque recordemos que ella dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y la confirmación de voz que le decía: quédate en este campo, porque has venido a refugiarte bajo las alas de Jehová, nuestro Dios. Ruth no sabía dónde había llegado a trabajar, y Noemí le aconseja que no se vaya a otro campo, sino que acepte el comentario y consejo de Boz y siga en el campo de él. A pesar del comentario de Noemí que hizo de sobre redimirse, Ruth no dejó de esforzarse, no dejó de trabajar, no cambió su carácter. Porque en el verso 23 dice que Ruth estuvo espigando hasta que se acabó el tiempo de la siega. Estuvo varios meses trabajando. Y que vivía constantemente y fielmente con su suegra. Conclusión. Debemos concluir diciendo que fue el testimonio, uniendo los 2 temas de esta semana y la semana pasada,
Fue el testimonio y el trato que Noemí le dio a Ruth que la convirtió en una fiel acompañante. Fue el testimonio, el trato que Noemí le dio a Ruth mientras estuvo en Moab, que Ruth se atrevió a renunciar a la casa de su padre, a renunciar a la casa de su madre, para no abandonar a su suegra. Fue la dulce y afable Noemí, su carácter, que con su testimonio hizo que Ruth se convirtiera al Dios de Israel y se convirtiera además en imitadora de una cristiana como lo fue su suegra, respetuosa, prudente, trabajadora y valiente. Fue el testimonio de Noemí, su vida, su ejemplo, su amor, que Ruth se convirtió en su mejor aliada para enfrentar las adversidades de la vida. Vuelvo a preguntar de nuevo, cuando la gente se acerca a nosotros, ¿quiere quedarse pegada a nosotros o salir corriendo de nosotros? Cuando la gente conoce de nuestra cristiandad, de nuestro testimonio, ¿qué hace la gente? ¿Se apega? ¿Se acerca? ¿O huye? Noemí nunca, jamás obligó a sus dos nueras a convertirse a Jehová, Dios de Israel. Siempre fue respetuosa, y eso lo estudiamos la semana pasada. Sin embargo, fue el testimonio que convirtió a Ruth en una seguidora fiel de Dios. De la misma manera, Noemí y Ruth nos enseñan a construir testimonios sobre otras personas. Nos están invitando a que nosotros seamos testimonios sobre otras personas. Donde estemos, en el lugar que nos encontremos, nosotros tenemos que ser testimonios. Ellas representan a una familia, porque estamos estudiando principios, no la historia exclusivamente. La historia nos enseña sobre los principios. Ellas representan a una familia que la vida quiso destruir el núcleo familiar. Sin embargo, ambas luchan por salir adelante juntas. Así que aunque la adversidad de la vida quieran una y otra vez separar nuestra familia, nuestra actitud debe ser como la de Noemí y Ruth, con una convicción firme y sustentada en la fe de nuestro Dios. Dios determina, Dios declara, Dios decreta bendecir a Ruth con honra, multiplica el fruto del esfuerzo de sus manos y le permite llevar sobreabundancia. ¿Estamos nosotros en contra de la abundancia? No estamos en contra de la abundancia. ¿Dios bendice a su pueblo? Sí bendice. Dios no bendice cuando das, todo lo contrario. Dios bendice la obra de tus manos. Y en ese agradecimiento nosotros le damos. No damos para recibir, damos porque ya hemos recibido. Esta historia, como las otras historias, hemos visto que cada juez que se levantó, cada persona que se levantó, y en este caso Ruth se levantó, fue primero el trabajo arduo, una planeación, un trabajo que fue bendecido en sobreabundancia. Ya no hay hambre en la casa de la desamparada, ya no hay sed en la casa de la viuda, no hay más angustia en la vida de ambas, sino esperanza. Hay protección y hay alegría, porque el mismo dueño del campo, de la siembra, le ha dicho: quédate en este campo. Este campo es el que te protegerá. Habrá trabajo, habrá pan, habrá abundancia. Y como ya dijimos, el campo representa el sustento que proviene de Dios. No el sustento económico, sino el sustento de la fe, que produce como consecuencia el sustento de todo. Hay abundancia para el que se esfuerza, hay abundancia para el que trabaja, y el sustento representa seguridad en el presente y en el futuro. Noemí, Ruth llegaron sin nada, eran pobres, llegaron sin nada, y ahora están
seguras durante todo el tiempo de la siega. Habrá sustento y no pasarán hambre. Estarán en lugares privilegiados junto a los demás y ya no habrá preocupación de alimento, porque Ruth ha trabajado no por un día, sino que trabajó un día para alimentar casi todo el mes. Así Dios nos enseña que en su campo hay sustento, en su campo hay provisión y protección bajo el resguardo de sus alas. Hoy Dios nos dice: quédate en este campo, no vayas a otro. Y no me estoy refiriendo a que se queden en esta iglesia, no estoy diciendo que el campo sea esta iglesia. Yo me estoy refiriendo al campo de la fe, al campo de la palabra del Señor, al campo donde el corazón del individuo está seguro, donde la familia está confiada y donde el futuro está en sus manos. Este es el campo donde el dueño dice: quédate. Y si lo dice el buen patrón, es porque hay compromiso de su parte de proveer todo lo necesario, de proveer lo que falte, de proveer en medio de la abundancia y proveer en medio de la adversidad. Hay un compromiso de parte de Dios para proveer todo lo necesario para que tengamos un mejor vivir. Ahora, Ruth y Noemí se redimen, pero el detalle y el final de esta historia lo vamos a ver en la próxima semana. Vamos a orar. Siempre es así, ¿no?